Carlos Pani, bienvenido a la Cumbre de la Industria Veterinaria Argentina. Un fuerte aplauso para él. Gracias. Gracias. Sí, está bien. Déjamela acá, que voy a estar más. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero que quiero decir es gracias a los organizadores de SIVA por la posibilidad de estar esta tarde acá con ustedes. Yo voy a tratar de hacer una exposición que voy a tratar de que sea lo más general posible. Nosotros en la Argentina tenemos siempre oportunidad de lidiar, de estar cerca de temas medio insólitos, muy atractivos, a lo mejor demasiado insólitos, que llaman mucho la atención, y eso nos impide con frecuencia prestar atención a las corrientes, a los movimientos más profundos del agua, que son los que determinan el movimiento de los barquitos arriba. Entonces, mi intención hoy va a ser alejar un poquito el foco y mirar el cuadro más amplio de lo que viene pasando y de lo que puede llegar a pasar. Nosotros estamos, como ustedes saben, frente a una situación extraordinariamente extraña. En la Argentina ha habido nuevamente algo que podríamos llamar, o que vamos a llamar, una crisis de representación. Estoy hablando obviamente de política. ¿Qué quiere decir una crisis de representación? Un momento donde la sociedad no se ve representada por sus dirigentes. La palabra representación es una palabra que a mí me gusta mucho. Podemos pensar que es una palabra que viene del teatro. El actor que representa un personaje. Lo puede representar bien o lo puede representar mal. Si yo miro a Anthony Hopkins y veo que es Hamlet, lo representa bien. Ahora, si miro a Anthony Hopkins y veo que es Martín Fierro, no está haciendo bien de Hamlet. La función de la dirigencia política, sobre todo de los gobiernos, es representarnos a nosotros como un actor al personaje. Nosotros seríamos el personaje. Y hay momentos en que la sociedad argentina, una mayoría de la sociedad argentina, no digo todos, pero un sector muy amplio de la sociedad argentina no se siente representada. No entiende qué es lo que está haciendo ese actor que está ahí. ¿Por qué habla de esos temas y no de otros? ¿Por qué toma esas decisiones y no otras? Esto es un problema de larguísima duración. No es la primera vez que pasa. Desde la tercera década del siglo XX, 1930, la Argentina tuvo cíclicamente problemas de representación que los resolvía, igual que otros países, de una manera que uno la mira como insólita, pero en aquel momento resultaba aceptable, que eran golpes de Estado. La intervención de los militares en la vida pública para recrear un orden. Felizmente de esa enfermedad nos curamos. Es interesante porque parece que no nos curábamos nunca de ninguna enfermedad. De esa nos curamos. Desde el año 76 no hay más golpes de Estado. Y hemos resuelto las crisis de representación de otra manera, dentro de la ley. Pero las seguimos teniendo. Lo que cambió fue el método de resolución, la reacción que tenemos frente a ese problema. Pero el problema sigue estando.
En 2001 tuvimos una crisis muy importante con la caída de la convertibilidad que determinó la caída del gobierno de la Rúa. Y el año, yo creo que desde segunda mitad del año 2020, estamos metidos en otra crisis de la misma naturaleza. Digo segunda mitad del año 2020 porque a partir de ese momento es el momento en que las encuestas, los encuestadores empiezan a detectar en sus entrevistados una masa muy importante de pesimismo. Recuerden de qué estoy hablando, segunda mitad del 2020, plena cuarentena. Es decir, nos tenemos que preguntar si todas las rarezas que han ocurrido en la política en los últimos años no están ligadas a la pandemia y al trauma que fue esa experiencia. Si ustedes recuerdan, cuando apareció la pandemia, cuando apareció el COVID, había mucha gente, expertos en sociología, en el comportamiento humano, que decían, bueno, esto va a tener consecuencias de largo plazo en la conducta de todos nosotros. A lo mejor, no lo sé, es misterioso, lo que ha pasado en la política argentina, que es tan raro, ahora lo voy a describir, posterior, después de del encierro, después de esa experiencia tan traumática de haber estado real o fantasmagóricamente tan cerca de la muerte, sean consecuencias de ese fenómeno. Pero lo cierto es que en la segunda mitad del año 2020, empieza a aparecer en las encuestas un 75%, alrededor de un 75% de gente que decía, este año para mí es peor que el año pasado y sospecho que el año que viene va a ser peor que este. Eso es el pesimismo. Y aparecía un grupo muy pequeño, 6%, de gente que decía, no me gusta ni Cristina ni Macri, pero tampoco me gustan Larreta o Fernández, Alberto, que eran los que en aquel momento, remontémonos al 2020, parecía que venían a reemplazar a Macri y a Cristina. No me gusta nadie. Ese 6%, como sabemos, se amplió mucho después. Ese desencanto se manifestaba en escenas de angustia de la gente que quedaba expuesta a la mirada de los encuestadores, sobre todo los que hacen encuestas cualitativas, las que no miran qué cantidades de gente votan para un lado o para el otro, sino qué hay en la cabeza de la gente, qué hay en los sentimientos de la gente en relación con el entorno, con la política. Y lo que veían esos encuestadores todos es que la gente se ponía a hablar y empezaba a llorar. Lloraba porque había salido con el hijo a dar una vuelta, le pidió ir al cine y no lo pudo llevar al cine porque si lo llevaba al cine se le desbarataba el presupuesto de toda la semana o de la quincena. Lloraba porque le había tenido que decir a su hija que la tenía que sacar de la universidad privada y mandarla a otra universidad pública, con lo que significa cambiar de compañeros de estudio, cambiar de amigos, etc. Lloraba la abuela que decía, no sé cuándo voy a volver a ver a mis nietos porque si mis hijos se fueron a vivir a otro país. Y un día uno de estos sociólogos, que es un español, muy avesado en este tipo de trabajo, les dice, bueno, pero en este país habrá políticos, ¿no? Y uno contestó, la política es un circo vacío. Nosotros ya no fuimos. Y esa expresión para mí es una síntesis de todo el clima que rodea a la llegada de Milei. Si yo tuviera que sintetizar mucho todo, en una gran concentración, en una gran condensación de contenido, diría que el principal objetivo, probablemente el único objetivo que tendría que tener Milei, lo que me diría si Milei fue exitoso o no, es que este sentimiento que estoy exponiendo se hubiera disipado y hubiera una reconexión entre la gente y la política. Sin esa reconexión es imposible todo, es imposible la inversión, es imposible aceptar las medidas de los que gobiernan, es imposible obedecer la ley.
Todo eso sucede porque estamos medianamente conformes con el sistema del que formamos parte. Bueno, la manifestación política de ese sentimiento fue una gran reconfiguración en el mapa de las fuerzas que representan a la gente. Entonces, yo les debería recordar que en las primarias del 2019, cuando gana Alberto Fernández, fin del gobierno de Macri, el Frente de Todos, que era el nombre que en aquel momento tenía el peronismo con el kirchnerismo como fuerza dominante, más Cambiemos, la coalición que reunía al PRO, el radicalismo y la coalición cívica, juntos obtuvieron el 90% de los votos. Estoy hablando de agosto del 2019. En agosto del 2023, el año pasado, en las primarias, Unión por la Patria, que ya no se llama Frente de Todos, y Juntos por el Cambio, que ya no se llama Cambiemos, por alguna razón habrán tenido que cambiar de marca, obtuvieron el 50% de los votos. Es decir, que en 4 años se les redujo el mercado electoral en 40%. Eso es una crisis de primera magnitud en un sistema político. Hubo un estado de desencanto muy grande que llevó al repudio de las fuerzas tradicionales. Y ese movimiento se expresó a través de una radicalización del voto, que es un fenómeno que está ocurriendo en todo Occidente. Desencanto, y después del desencanto, gente que vota por opciones más radicales, menos moderadas. Esa radicalización del voto se expresó en masas importantísimas de voto en blanco y abstención durante todas las elecciones del año pasado, especialmente las provinciales, y en el voto a Milei, cuyo principal mensaje era el repudio a la clase política, llamada por él casta. Milei adopta, incorpora ese sentimiento, conecta con ese sentimiento y le pone palabras. Y el otro mensaje de Milei es el repudio, uno a la clase política, el otro a la moneda, dolarización, repudio al peso. Es un repudio a lo que hay, es un repudio al statu quo dominante. Y con ese mensaje capturó 30% del electorado en la primera vuelta. Ahora, estamos hablando, me encantaría poder transmitir esto que yo veo y siento, digamos, un fenómeno extraordinariamente raro, que ocurre una vez cada 1000 años, que un sector de una sociedad significativo, 30%, que después en el balotaje se convierte en 56, pero no quiero llegar al 56, me interesa quedarme con el 30 nomás, que son los que votaron a Milei en las primarias y en la primera vuelta, antes del balotaje, por el repudio que les inspiraba lo conocido, decidieron caminar hacia lo desconocido. Es muy difícil que alguien decida ir hacia lo desconocido de tanto que lo defrauda lo conocido. Es una decisión que las sociedades toman una vez cada muchísimo tiempo. ¿Y por qué Milei? Si Milei no tiene equipo, si Milei nunca estuvo en el Estado, si Milei nunca gobernó, si Milei no conoce cómo es el negocio político. ¿Por qué Milei? Por todo eso, no a pesar de eso. Lo voto por eso. Eso pensaba esa gente. La garantía, odio tanto a los políticos, me han defraudado tanto que prefiero que lo primero que miro en uno que se postula es que no sea político. Es una conducta absolutamente irracional, de la que no se dio cuenta Massa en el debate
cuando apareció como la encarnación del político profesional, frente al otro que titubeaba, ganó el que titubeaba. Ese no es un político, ese no se sabe manejar, por eso lo voto. Entonces, esa escena que estoy describiendo es la escena en la que estamos metidos, extraordinariamente extraña. Extraña, ¿por qué? No solamente porque mucha gente decidió votar lo desconocido o ir hacia lo desconocido. Extraña porque la historia, nadie en particular, esto no lo decide una persona, dos personas, lo decide el movimiento impersonal de la historia, miles de personas, millones de personas con pequeñas decisiones, resolvió una escena también rarísima. ¿Qué es? Poner al frente del país a un gobierno con un presidente sin experiencia, sin equipo y sin programa. Ustedes piensen que para la gente de La Libertad Avanza, para Milei y su grupo, en el mes de marzo del año pasado, pocos meses antes de ser gobierno, la idea de ganar la elección les parecía un chiste surrealista, absolutamente disparatado. Entonces, no tenían equipo, no tenían programa, no conocían gente. Bueno, la historia, y no tienen, por lo tanto, ni diputados, ni senadores, ni gobernadores, ni alianzas sindicales, ni alianzas con movimientos sociales, nada. La gente puso al frente del gobierno a ese grupo con esas peculiaridades en uno de los trances más difíciles de la historia económica de la Argentina, cuando en el mes de diciembre del año pasado la inflación era del 25%. Cuando, como ustedes saben, escaseaban los dólares a tal punto que uno se quería hacer un análisis clínico convencional y decían vení otro día porque no hay reactivos. Entonces, un grupo tan indigente desde el punto de vista político e institucional frente a un desafío gigantesco. ¿Cuál era la hipótesis más probable? Que esto se cayera. Esto era lo más sensato. Voy a poner un ejemplo. Si Rodríguez Sáquez se las sabía todas, era peronista, tenía el peronismo detrás, había gobernado desde el año 1983 hasta el 2001 ininterrumpidamente la provincia de San Luis. Conocía todos los mecanismos del poder. Duró una semana, Milei. Para Milei durar una semana hubiera sido un triunfo, un éxito, una hazaña. De nuevo, algo raro. ¿Por qué? Porque lo que vemos al cabo del tiempo, de poco tiempo, yo diría que es algo que podríamos afirmar desde hace 2 meses, no antes, es que en un momento de tanta disolución de la política, en un momento en donde la relación entre la gente y la política entró en un conflicto tan importante, cuando toda la configuración de lo conocido cambió, apareció un centro de poder. La novedad de los últimos 2 meses, a lo sumo 3 meses, estoy hablando de julio para acá, es que es evidente que de un modo u otro Milei manda. Hay un centro de poder. Apareció ahí algo sólido. Rarísimo. ¿Por qué? Bueno, la primera razón que yo puedo imaginar para explicarme por qué eso sucedió es una enorme capacidad de comunicación de Milei. Sobre todo de él, que es algo que viene de la campaña, es algo que hace el fenómeno en sí mismo. Larreta a mí me explicaba
que él sabía que yo estaba preocupado y triste en un momento de pérdida del sentido de futuro. Yo sé que ustedes están mal, decía. Bullrich no solo lo sabía, a Bullrich se le ocurrió armar un ministerio del ser humano que nos iba a atender en ese aspecto. Milei no. Milei no él explicaba a la gente que él entendía cómo estaban. Estaba él sacado. Él estaba sacado con su motosierra. Entonces eso produce un fenómeno de identificación invencible. Este tipo sí entiende. Este no me dice que yo me siento mal. Este está como yo. Este entiende lo que estoy mirando, porque lo mira y ve lo mismo. Se produce una identificación. Esto después se procesa científicamente. Ahí aparece Santiago Caputo, el equipo que maneja las redes sociales, todo eso no es magia. Pero la materia prima es Milei. Y esta capacidad de conectar con una parte de la sociedad, no digo con toda la sociedad, con una parte de la sociedad que se siente víctima del bullying de la política, que se siente golpeada por la política. Primera razón que le da a él un capital inacible, resbaladizo. No tiene diputados, no tiene senadores, siguen sin tener gobernadores. Lo que tiene es un colchón de opinión pública que viene de este poder de comunicación, que así como llega un día se va. Por eso él tiene que todas las mañanas pensar con quién se va a pelear, a quién va a insultar. La casta contra él. Ese juego tiene que estar todo el tiempo para alimentar esa masa de gente que sigue identificándose con él. Hay una segunda razón por la cual yo creo que Milei se está constituyendo en un polo de poder. Esa segunda razón es que tiene una condición indispensable para cualquier líder. Probablemente la condición del líder, la más importante. No solo del líder político, también del líder social, empresarial. ¿Cuál es esa condición? ¿Qué tiene que tener un líder para ser líder? Antes que otra cosa. Interpretar el momento histórico en que le toca actuar. Entender cuáles son en ese momento los vientos que mueven la escena. Hay un filósofo que probablemente ustedes conocen, español, de la primera mitad del siglo XX, José Ortega y Gasset, que escribía libros de ensayos, y uno de sus libros tiene un título que a mí me gusta mucho, como título, que es El tema de nuestro tiempo. Bueno, es condición esencial del líder entender cuál es el tema de nuestro tiempo y eventualmente decirnos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero entender cuál es la cuerda que hay que tocar en ese momento. Milei entendió que el tema de nuestro tiempo en la Argentina es la inflación. Y si uno se pone a mirar, es verdad. ¿Por qué? Porque ya en 2008, el gobierno de Cristina Kirchner, con Alberto Fernández como jefe de gabinete, intervino el INDEC. 2008. Estamos hablando que pasaron 16 años y la inflación sigue siendo un tema. Y es un tema grave. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que a lo largo del tiempo fue perdiendo su calidad socioeconómica, sociolaboral, una sociedad donde hay masas enormes de informales. Entonces, en una sociedad con alta informalidad, la inflación no es lo mismo que una sociedad con formalidad. Una cosa es que yo viva en un mundo con inflación y tengo el sindicato que me defiende el salario, y otra cosa es que yo viva en un mundo con inflación y no haya ningún sindicato que me defienda el salario.
Como son cada vez más los informales, es cada vez más la gente a la que la inflación hiere más. Si esa inflación además es muy intensa, se produce un deterioro en los ingresos, deliberadamente no digo salarios, porque muchísima gente no tiene salario, tiene ingreso. Y ese deterioro en los salarios y en los ingresos produce un enorme malestar respecto de la política. Si uno tuviera que preguntarse, ¿cuál es la razón que hace que la gente vote a favor o en contra de un gobierno? Ustedes me pueden decir 1000 razones. No hay una, claro, no hay una. Pero hay una principal, que está arriba en la lista. El comportamiento del salario real, el poder adquisitivo del salario, el poder adquisitivo del ingreso. Eso, cuando uno ve las curvas en los gráficos de poder adquisitivo y las curvas de popularidad de un líder o de un gobierno, van de la mano. Nosotros tuvimos una clase política que aproximadamente desde el año 2008-2009 no nos pudo resolver el problema del deterioro del poder adquisitivo por la inflación. Y esto desbarató la forma en que organizamos la política. ¿Por qué? Porque nosotros organizamos la política en una polarización kirchnerismo-antikirchnerismo. Buena, mala, esa era la forma en que entendíamos el juego. Solteros contra casados. No sé si es la mejor forma una polarización semejante. Podría haber razones por las cuales no. Pero era la forma en que organizábamos la cosa. Y en esa polarización, estas dos fuerzas se llevaban el 90% de los votos, como dije hoy. Ahora, llegó un momento en que un grupo de gente, segunda mitad del año 2020, dice, che, yo estoy convencido de que la culpa de todo la tiene Cristina. La cambié por Macri y no resolví el problema. O yo estoy convencido de que la culpa de todo la tiene Macri. Lo cambié por Alberto y por Cristina y no resolví el problema. ¿No serán todos? La persistencia de la inflación, la persistencia del problema, no la profundidad solamente, sino la duración de la crisis, despolarizó. Y ahí aparece Milei. Busco otro. Y Milei entiende este problema, por eso digo que tiene la condición de un líder que entiende cuál es el tema, y se juega una sola ficha, bajar la inflación dramáticamente, salvajemente. ¿Por qué salvajemente? Y porque para bajar la inflación produjo un ajuste de 6 puntos del producto en 3 trimestres. Bajar la inflación de 25% mensual en diciembre a 3% ahora es un milagro. Producir semejante recesión es otro milagro, dicho irónicamente. No es tan fácil, ¿eh? Que se contraiga 6 puntos una economía en 3 trimestres. Ahora, vio el tema. Segundo mérito. Tercer mérito, que no es un mérito de Milei, es una ventaja de Milei. Que es que el proceso de desgaste de la política, el proceso de desencanto político, la crisis de representación que lo pone a él en el poder, sigue haciendo su trabajo. Y hoy tenemos al resto de la clase política en estado de estupor. ¿Ustedes los vieron? Están como estupidizados todos. Hay como debates que uno no entiende de qué están hablando. ¿Alguien me puede explicar en esta sala de qué discuten Patricia Bullrich y Macri? Más allá de discutir de si hay que ayudarlo mucho o más o menos a Milei. ¿Cuál es la idea? ¿Ustedes me pueden explicar por qué está enojado Kicillof con Cristina Kirchner? ¿Qué descubrió que antes no había visto? ¿Qué idea nueva tiene Kicillof distinta de la de Cristina? No. Entonces está el resto de la clase política en un estado de perplejidad. ¿Por qué? Y porque es tremendo que no te voten.
el nivel de rechazo que recibió este grupo político que dirigía la Argentina es muy traumático. Y es más traumático en el PRO y en Juntos por el Cambio que en el peronismo. Porque yo soy Alberto Fernández, Cristina o Massa, es obvio que no me van a votar si tengo 25% de inflación en un mes. Hice un milagro participando del balotaje. El trauma es por qué no nos votaron a nosotros los del PRO. Pregunta, lo digo irónicamente. El trauma es para Macri. ¿Por qué si yo era la alternativa del kirchnerismo? Me pasaron por el lado y fueron a buscar otro que estaba más atrás. Y que no sabe nada de nada. Y que parece que está loco. ¿Qué pasó? Entonces esto genera un estado de estupor, más la llegada de Milei, que es tan rara, que hace que la clase política esté, y la dirigencia en general, no solo la clase política, como estábamos todos cuando llegó el COVID. Doctor, yo pelo la naranja. La lavo primero con lavandina, después la pelo. Cuando ya la pelé, ¿la tengo que volver a lavar o me la puedo comer directamente? La mesada, ¿le paso alcohol cada 3 minutos, cada 5 o cada 10? ¿Me muero más rápido en el patio o en el living? Ese estado en que estábamos todos, frente a algo que había llegado y nunca habíamos visto, es como que yo traiga acá a alguien y les diga, les presento un marciano. Eso es Milei para la dirigencia argentina. Esto le da un enorme margen de maniobra a Milei. Le da un enorme margen de error. El estado de parálisis del resto. Y eso explica, es la tercera razón a mi juicio, que explica que Milei se haya constituido en un polo de poder, en un centro de poder. Ahora, tenemos ya un polo de poder. En una situación en que todo se había disuelto, aparece algo sólido. Acá hay algo. Ahora, hay un polo de poder, pero todavía no hay una fórmula política. Yo digo, teníamos una fórmula política, la polarización. Yo miraba el partido y entendía perfecto. Me formulaba 10 preguntas para hacerle a Cristina y ya sabía cómo me las iba a contestar. Las mismas preguntas se las hacía a Macri y ya sabía cómo me iba a contestar. El mundo era previsible, el juego era previsible. Yo les digo hoy a ustedes, les pregunto, ¿dónde empieza el oficialismo y dónde termina el oficialismo? ¿Dónde empieza la oposición y dónde termina la oposición? Y nadie me lo va a poder decir. Según la ley, según qué tema. Los radicales hay temas que votan a favor, otros temas votan en contra. Los bloques están divididos. Macri está orejeando las cartas, a ver si juega de un lado o del otro. Esa es su discusión con Bullrich. Todavía no hay una fórmula política que le dé previsibilidad al sistema. Y esto es lo que se tiene que resolver de acá a las elecciones del año que viene. Y no sabemos si la oferta electoral va a ser nítida o no. Por supuesto que de un lado está el peronismo, donde hasta ahora no veo que haya una figura de reemplazo de Cristina Kirchner. Entre otras cosas porque Cristina Kirchner representa mejor que nadie al corazón de este peronismo, que son los pobres del conurbano bonaerense. Todavía no hay nadie que le pueda ganar ahí. Y eso hace dificultoso en ese partido, que tiene su centro en el conurbano desde que fue fundado por Perón, reemplazar a Cristina. Cristina puede ser uno de esos líderes que no le permiten a su partido llegar al poder, pero que tiene suficiente poder interno como para obturar, como para impedir cualquier renovación. Alfonsín después que dejó el poder. Probablemente
en alguna medida Macri dentro del PRO. Si el PRO fuera con Macri a una elección, pierde, pero no hay nadie que lo pueda reemplazar. Porque en alguna medida condensa la identidad del grupo. Entonces ahí tenemos un fenómeno, que es el peronismo todavía enredado en el liderazgo de Cristina. Del otro lado es la gran pregunta. La gran pregunta. ¿Por qué? Porque yo miro la Argentina desde lejos. Si miro la Argentina a la larga duración, como si estuviera la mirada desde la eternidad, me doy cuenta de que en la Argentina, me guste o no me guste, es una cuestión de opinión de cada uno, hay un elemento, hay un actor que podríamos llamar más o menos populista, que es el peronismo, con un tipo de economía estadocéntrica, más bien cerrada, distribucionista, poca sensibilidad para la restricción presupuestaria, es decir, para no incurrir en déficits fiscales muy altos. Eso está ahí y va a seguir estando. Y en la medida que haya mucha pobreza, está garantizada su presencia. Lo que me tengo que preguntar, si lo que estoy esperando es un proceso de modernización económica, es qué densidad, qué consistencia, qué armadura, qué fuerza tiene la fuerza contraria al peronismo, el no peronismo. Y hoy ese mundo está fragmentado. Está Milei, está el PRO dividido, está el radicalismo dividido, la coalición cívica que se apartó. Y el desafío de Milei es constituir ahí una fuerza. Y hoy ese es el dilema. ¿Por qué constituir una fuerza? Porque Milei necesita armar una mayoría en el Congreso. Porque él puede estabilizar la economía en relación con la inflación, pero que después, para que el programa siga funcionando, tiene que hacer determinadas reformas que requieren leyes. Hasta Cristina Kirchner admite que hay que hacer una reforma laboral. Hasta Cristina Kirchner admite que hay que hacer una reforma impositiva. Es decir, se requiere capacidad legislativa. Y para eso necesito, con solo la libertad avanza, no lo tengo aunque haga la mejor elección. Necesito una coalición. Y ahí hay un dilema. Y ese dilema está ligado a la economía. El gobierno cree que esta economía solo va a dar buenas noticias más adelante. Y cree que tiene poder porque no es casta. Cree que tiene poder porque la gente lo distingue como ajeno a la política. Y esto es un sistema de creencias, son premisas que lo llevan a la mayoría de los protagonistas, de los líderes de este gobierno, sobre todo a Milei y a su asesor Santiago Caputo, a decir, no nos mezclemos con nadie. Armemos una fuerza pura, nosotros solos. Todo lo demás es casta. Macri también, Macri también. Si me mezclo, me desdibujo y pierdo votos, no sumo votos. Aunque parezca que sumando a otros sumo votos, en realidad los pierdo. Me contamino con lo otro. Del otro lado, dentro del gobierno algunos, y sobre todo del lado de Macri, están los que dicen, no, esta economía funciona muy bien, bajaste la inflación, pero si no resolvés el problema de la recesión, con el tiempo va a haber desencanto. Y ese desencantado no va a ir a votar a Cristina. A ese desencantado le tengo que proponer algo yo, Macri. Por eso la diferenciación. Por eso Macri dice, yo no voto al hijo, al juez Lijo. No es que de golpe se volvió Macri hiperinstitucionalista. Quiere marcar una diferencia, porque cree que en la gente va a haber matices diferenciales que la va a ir separando lentamente de Milei. La economía está dando muy buenos resultados, habrá que ver si se cumple lo de Macri. Ahora,
La idea de Milei, la idea de Caputo es, yo no lo necesito a Macri. ¿Por qué? Porque tengo los votantes de Macri. Ya vinieron. Macri está condenado a venir o a no estar más. Estos son dos fórmulas electorales distintas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Y esta es la gran incógnita. ¿Van a ir juntos o separados? En el gobierno hay una idea predominante, no digo que definitiva. Todo esto habrá que verlo en marzo, en abril. Es irresponsable definirlo hoy, si no tenemos los datos de lo que va a pasar. Pero en marzo, abril sabremos cómo es la oferta electoral. Y en el gobierno hay una corriente muy importante que dice vayamos solos. Porque si nos mezclamos con otros nos desdibujamos. Y si vamos solos y no hacemos una gran elección, y si Macri arma su propia lista y nos saca lo suficiente, un 10% para que gane Cristina, ¿qué pasaría en la Argentina si el kirchnerismo gana el año que viene la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál sería la visibilidad futura de este gobierno y de este proceso que estamos viviendo? ¿Qué harían los inversores frente a esa posibilidad? Porque si ganaron en el 2025 la provincia de Buenos Aires, quiere decir que no está dicha la última palabra y que puedan ganar el 2027 la nación. Si sigue habiendo un malestar frente al ajuste económico. Este es el dilema. El dilema es, si este señor Milei, que ya constituye un liderazgo, que ya constituye una masa de poder en sí mismo, que ya en alguna medida manda, frente al desconcierto del resto, logra armar una fórmula política y logra constituir un oficialismo que lo vuelva previsible. Que supere esta instancia donde tiene que estar asegurándose el número de diputados para poder vetar, porque una mayoría contraria le puede hacer leyes en contra. Eso puede durar un tiempo. Eso lo tiene que superar. Con la nueva legislatura, con el nuevo Congreso, no puede estar en ese problema. Y ahí está su dilema, y veremos cómo se va resolviendo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Te voy a hacer un par de preguntas solamente. Hay muchas cosas para ir desmenuzando en base a todo lo que describiste. Hay algo interesante que quizás por mi perfil de seguir siempre el mundo empresarial, que me parece interesante dentro de esta rareza que es Milei, que es el vínculo que tiene directo y la fascinación mutua incluso con estos grandes magnates, no solo a nivel mundial, sino que incluso locales, y no cualquier empresario, sino que se vincula con ciertos empresarios. De hecho, la propia Cristina hace poco mencionó el hecho de que solo se junta con millonarios. ¿A qué se debe y cómo eso puede realmente repercutir en la toma de decisiones de cualquier otro empresario en la Argentina, teniendo en cuenta esa vinculación local e internacional? Bueno, muy interesante tu pregunta. Voy a volver a algo que ya dije. Me voy a remontar un poquito para atrás. Siempre ha habido la fantasía, en todas las sociedades, en la sociedad argentina muy marcada, de que hay un modelo de funcionamiento, hay una actividad o hay una institución que si la tomamos como modelo puede redimirnos de las miserias de la política. Cuando pedíamos a los militares que intervengan era porque una parte importante de la sociedad argentina, significativamente importante, veía que en el cuartel había un modelo de funcionamiento que podía redimir los vicios de la política. No era solamente que esperaban que los militares con las armas resuelvan un momento crítico, violento. Era más que eso. Yo en estos tipos confío porque se levantan temprano, planchan los pantalones, saben dónde van a estar dentro de 25 años. Esto me garantiza una forma de orden, un modelo profesional de funcionamiento. Terminó todo en el mayor de los caos, con desaparición de personas, que es un fenómeno impensable. Ese modelo no funcionó. Fuimos a otro modelo. El empresario convencional, el empresario corporativo, Macri. Tienen los paneles de control, saben manejar gerentes, muchos estudian afuera, hacen el business plan, son exitosos, hacen plata. ¿No será ese? No funcionó tampoco.
terminó yéndolo a buscar a Piketty, que es la política de la política, más casta no hay, no se consigue. Ahora hay en el mundo una fascinación de determinados líderes por otro tipo de modelo, que es el modelo digital. El que maneja los datos maneja el mundo. ¿Por qué Elon Musk compró Twitter, hoy X? ¿Qué hay ahí de tan valioso que gastan miles de millones de dólares? Datos, nuestros datos. Y la posibilidad con la matemática, que es una ciencia que reverdeció, hoy cualquier chico que quiera ser exitoso tendría que estudiar matemática y pensar algoritmos para manejar esos datos y prever nuestras conductas. Y daría la impresión de que los mercados se mueven de esa manera. Y la política empieza a incorporar eso. ¿Qué quiere Santiago Caputo cuando toma la CIDE? El área de cibernética de la CIDE. Que me permita ver qué likeamos nosotros en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y eso daría la impresión maneja el poder. A su vez, esos empresarios, desde la década del 90, es el modelo de Silicon Valley. En Silicon Valley hay una ideología, no es neutro ideológicamente. Hay la idea de que yo con los datos y el software y el algoritmo puedo manejar el mundo sin necesidad de los políticos, sin necesidad del Estado, y ese manejo va a ser más perfecto. El auto que se autoconduce, es una metáfora de esto. Así como hay un auto que se puede manejar a sí mismo y choca menos, podría haber sociedades que se manejen de esa manera, autorreguladas. Y les apareció en el sur, en la Argentina, un loco que dice, yo quiero eso, yo propongo eso. Yo soy anarcocapitalista, soy capitalista como ustedes y no quiero el poder del Estado. Donde hay Estado hay corrupción, donde hay Estado hay perversidad. No me importa si en la práctica lo lleva adelante así, porque el que dice eso tiene intervenido por el Estado el principal precio de la economía, que es el del dólar. Si creyera tanto en eso, ya hubiera levantado el cepo. Se ve que el Estado, a veces hay que recurrir al Estado. No me importa eso, lo que me importa es la ideología. Lo están mirando desde Silicon Valley, Elon Musk se fascina, Zuckerberg se fascina. ¿Por qué se fascinan? Porque llegó al poder con nuestra teoría. ¿Eso significa que van a invertir? No. Cuando Zuckerberg quiera poner $1 en la Argentina, va a llamar, lo digo vulgarmente, a su contador, le dirá, che, fíjate qué pasa en la Argentina. No hay cepo, no se puede retirar dividendos, no sabes cuánto vale el dólar, cuánto vale el peso. Todavía es un desastre, bueno, esperemos. Pero Milei bien, ¿no? Lo ven a Milei más bien como un profeta, más que como un rey. Es decir, como alguien que denuncia una situación y propone un camino. No necesariamente están viendo cómo gobierna Milei y cuán exitoso o dificultosa es su situación. Esta es mi impresión sobre esa relación que repercute también acá, porque también acá los tecnológicos están fascinados. Total. Empezando por Galperín. Seguro. Y conectado a eso y para cerrar, algo que seguramente todos también están pensando, este nuevo régimen económico que impulsa Milei, más allá de la no salida del cepo todavía, ¿es algo que llegó para quedarse? Te lo pregunto sobre todo porque en estos 20 años de altísima inflación que vos describiste, muchos empresarios se llenaron de plata. Si vos ves los balances de las empresas, ni hablar lo que no se ve en los balances. Ante un nuevo régimen económico, estos líderes de las corporaciones y empresas que funcionan en la Argentina... Bueno, es una pregunta muy importante la tuya. A mí me invitaron el año pasado a hablar en Estados Unidos sobre los consensos que requiere la Argentina para salir adelante. ¿Cuáles son los consensos que hay que elaborar para salir adelante? Yo me puse a pensar en lo que tenía que decir y digo, la verdad que está mal formulada la pregunta. Porque lo que hay que mirar en la Argentina es cuáles son los consensos que hay que romper para salir adelante. No los que hay que constituir, lo que hay que romper. Lo que vos te estás preguntando es, lo voy a poner en otras palabras, pero creo que expreso lo que vos decís. Acá hay una trama de intereses
que ha dado éxitos tan importantes a nivel individual que probablemente esos intereses conspiren contra esta nueva lógica. Yo no sé, ahora lo voy a preguntar en términos concretos. ¿Hasta dónde Sturzenegger va a poder seguir desregulando sin tocar un cable de alta tensión? Que le diga, no, hasta acá, chiquito. Claro. Bueno, ¿de qué depende eso? De ganar la batalla cultural. ¿Qué es la batalla cultural? Una sola cosa, que tener éxito. No hay otra batalla cultural. La batalla cultural se ganó cuando yo tuve un programa que funcionó y la gente vivió mejor. Lamentablemente, y no quiero ser pesimista en esto, porque no lo soy, porque el mundo cambia, porque las circunstancias históricas son otras, porque el fracaso acumulado hace que las sociedades den saltos que antes no daban. Las dos últimas experiencias que tuvo la Argentina de ingreso al capitalismo, que fueron Menem y Macri, terminaron en 2 recesiones. Entonces, hay que vencer ese antecedente. Hay que lograr que no termine igual. Porque si yo las 2 veces que pruebo este yogur me duele la panza, dejo el yogur. No, pero mirá que es bueno, te hace... Sí, ya sé, pero me duele la panza. Total. Carlos, muchísimas gracias. A ustedes, un muchas fuerte gracias. aplauso. Un placer.